el video lo que vamos a hacer en este caso es comprobar el sistema de arranque y carga del vehículo. La primera medición que vamos a hacer es revisar el estado de la batería, ver si la batería está buena o está mal condicionada para poder proseguir con el resto. Lo segundo que uno puede hacer en este caso es medir el alternador del vehículo, el cual está aquí, y revisar que esté cargado como corresponde, ya que es un elemento esencial de lo otro que uno puede hacer en este caso, levantando el vehículo, ya que no se ve a ciencia cierta, es el arranque del vehículo, ver si está dando el voltaje que corresponde. Y igual a eso, uno al momento de diagnosticar el alternador, ¿qué tiene que hacer? Ver que hacerlo funcionar en consumo y a la vez no en consumo, para ver que el voltaje esté como corresponde. Luego de esto, uno tiene que revisar el positivo del alternador, que el alternador tenga corriente constante o voltaje constante, para luego igual ir al arranque, el cual uno tiene que revisar 150, el cual debe darnos 12 voltios, que es lo mismo que la batería, y a la vez revisar el relé de arranque, el cual esté funcionando en buenas condiciones y como corresponde. La primera medición que vamos a realizar es para comprobar el estado de la batería. Vamos a necesitar un multímetro y lo pondremos en la posición de voltaje. Vamos a medir los bornes de la batería. Primero hay que hacer una inspección visual para ver que no estén los bornes sulfatados. Luego de ver que están limpios, al medir la batería debemos encontrar un voltaje alrededor de 12,7 volts. Colocaremos la pinza negra en el borne negativo y el rojo en el positivo. Bueno, esta batería está en buen estado ya que tiene un voltaje de 12,6 volts. Una prueba que vamos a realizar es la de caída de tensión en los bornes. Al igual que en la prueba anterior, vamos a necesitar un multímetro en la posición de voltaje. Vamos a revisar en los burners, vamos a colocar la pinza positiva en el burner positivo y la negativa encima del burner. Y debemos encontrar un voltaje igual al del voltaje de la batería, que en este caso es 12,6 volts. Y luego para comprobar el burner negativo debemos hacer lo mismo pero invertido. La pinza negra la vamos a colocar sobre el burner negativo y el positivo aquí. Y debe marcar el mismo voltaje de batería, que en este caso está correcto. Vamos a verificar la siguiente prueba, que es la caída de tensión en la batería. Esto se hace utilizando el multímetro o tester en medida de voltaje, midiendo la batería como ya lo demostró mi compañera y echándola al estándar. Nos podíamos dar cuenta en la prueba que cuando se echa a andar el vehículo, el voltaje de los 12 desciende a 11,5 por así decirlo, lo cual significa que la batería está en buen estado, debido a que si la batería llegara a estar en mal estado bajaría de los 10 voltios. Ahora vamos a ver el voltaje de carga de la batería, el cual se sigue verificando con el multímetro, verificando el borne positivo y el negativo. De voltaje de carga tenemos 13,7 voltios, está sin consumo, eso quiere decir que no hay ni luz encendida, ni radio, ni nada, entonces nos está dando ese voltaje. Ahora queremos ver cuánto nos va a dar o a cuánto puede que descienda el voltaje de la batería si se aplica consumo. Enciéndete las luces, por favor, y aire acondicionado y la radio. Todo, las luces. Nos pudimos dar cuenta de que bajó a 12 cuando se mantenía en 13, entonces eso significa que hay aproximadamente 1 volt y algo de consumo. Ya, ahora vamos a ver las pruebas de forma teórica del relé de arranque. Este relé, bueno, en el caso de la maqueta de Toyota, cuenta con 5 pines. En el caso, para identificar los pines del relé como tal, primero podemos hacerle un diagnóstico del componente del relevador, que vendría siendo el primer caso, diagnosticar la bobina internamente que tiene. Y para ello tenemos que medir resistencia entre el punto 86 y el punto 85, que es el sector de control del relé. Y ese nos tiene que dar más o menos de 60 ohms para arriba, de 60 ohms para arriba. Y después de hacer esa medición, también lo que podemos hacer con
es medir continuidad con el tester. Y esa continuidad, borrando la anterior, iría uno permanente en el 30 y ya con el otro se hace búsqueda. ¿A qué me refiero con búsqueda? Es que si pillamos, por ejemplo, un valor de OL, es que no hay continuidad entre esos puntos, y teóricamente hablando vendría a ser el 87, ya que está normalmente abierto. Este es normalmente abierto, pero si en la búsqueda marcamos el 87A, nos debería marcar continuidad, porque teóricamente hablando es normalmente cerrado. Por ello está haciendo contacto el 30 con el 87A. Ahora en el caso del conector donde va el relé, ¿cómo podemos identificar las conexiones hembra? En este caso, siempre lo recomendado es partir buscando el 85, ya que vendría siendo una masa constante. Entonces por ello, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tester? Vamos a aplicar voltaje, y lo que vamos a hacer es que, como es masa, invertir las puntas del tester. En el caso del positivo lo vamos a llevar a masa, y el negativo vamos a llevar a pinchar, y eso nos tendría que dar un voltaje similar al de batería, con contacto cerrado, que vendrían siendo 12.7, por poner un valor. En ese primer caso es así, pero cuando estamos buscando, por ejemplo, pero para el resto de los casos ocurre algo distinto. Por ejemplo, después podemos ir en la búsqueda del 30. Para buscar el 30, como en el 30 le llega positivo directo de batería, este va a ser un positivo constante, no es necesario que esté el contacto cerrado. Es por ello que con el tester nos vamos a ir a negativo. En esta vez con la punta negativa se va a negativo de forma normal, y el positivo es el que va a ir en la búsqueda del conector al 30, y ese nos tendría que de nuevo que dar el voltaje cierto de batería de 12.6 o 12.7. Para la continuación es buscar el borne el conector 86, pero este tiene otra condición. El 86 viene de la chapa, o sea que es activado solamente al tener el contacto cerrado, a diferencia del 30, que en contacto abierto también se puede medir. Este sí o sí tiene que ser en contacto cerrado, nos va a dar un valor positivo de voltaje, ya que es la alimentación de la bobina. Y ahí es que mantenemos la punta negativa en masa, y la punta positiva es la que pasa a buscar el conector. Y ahí también tendría que darnos un voltaje de batería. En el caso de ya nos quedaría el 87 y el 87A. Para hacer esta comprobación, lo que hay que hacer, como nos va a dar un valor positivo, es que la punta negativa del voltímetro también se mantenga en masa, y pasar a pinchar al menos los dos conectores que nos quedan, y poner la posición de dar arranque al auto en la chapa, dar arranque, y solo cuando se está alimentando el 87 nos va a dar un voltaje también de batería, que vendrían siendo los 12.7, 12.6. Y así es como identificamos, ya que el otro ya quedaría de descarte el 87A, que es el que va a estar siempre haciendo contacto. Pero al momento de dar el arranque, vamos a poder identificar el 87 con la punta negativa
en masa y la punta positiva haciendo la búsqueda. Eso es todo. Bueno, como explicó mi compañero teóricamente, ahora vamos a pasar al práctico. Y en este momento vamos a buscar el pin 85, que es sin contacto y con un positivo conectado. Se coloca en un positivo y empezamos a buscar en el conector del relé. Empezamos a pinchar y buscamos el que nos dé voltaje de batería. Y ahí encontramos el pin 85. Ahora vamos a buscar el pin 30, que es con una masa constante que va a ser la punta del tester negativa a una masa, y vamos a buscar el que nos dé voltaje de batería. Y ahí buscando sin contacto encontramos el voltaje de batería. Ahora vamos a identificar el pin 87, con el cual tenemos que usar también una punta del tester negativa a una masa, haciendo una masa, y pinchamos en el relé, esta vez con contacto, y hay que sacarle obviamente la conexión de la bomba de combustible. Se le da contacto y buscamos el pin intentando arrancar, y el que muestre voltaje, Manténlo presionado. y el que muestre voltaje de batería es el pin 87. Otra prueba que le podemos hacer, en este caso el sistema de carga, es la del alternador, el B+ del alternador, donde sale la carga hacia la batería. En este caso, si pinchamos en el B+, como podrán apreciar, nos arroja un voltaje de 14.30, vamos a aproximarlo, volt. Pero eso se puede hacer una comparación con el voltaje de la batería, estando en carga. Pinchamos la batería en el positivo y nos da un voltaje de 14.20 volts. Es que hay una pequeña diferencia y eso nos da a entender las condiciones del cableado del sistema de carga. Bueno, ahora vamos a hacer la comprobación del pin 50 del motor de arranque, el cual al dar arranque funciona el relé y va del 87 al 50. Por eso tenemos que sacar el conector, darle con la punta del multímetro y darle arranque. Eso nos debe dar un voltaje cercano al de la batería, y así comprobamos de que esté en buen estado. Hasta aquí nuestro video en donde les enseñamos a qué uno debe medir en el sistema de carga y arranque del vehículo. Y tal vez se preguntarán de qué me sirve esto o por qué debería aprender esto. ¿Por qué deberíamos? Por la sencilla razón de que el sistema de carga y arranque en un vehículo son dos sistemas muy importantes. El de arranque, por ejemplo, si no tenemos el voltaje correspondiente al cual se dio anteriormente, ¿qué puede suceder? Que el vehículo o no de arranque directamente, o otro vehículo no pueda ser capaz de funcionar por sí mismo. Y si no tengo el voltaje necesario en el sistema de carga o el alternador, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría en este caso? Nuestro vehículo al momento de tener mucho consumo o tal vez al estar en funcionamiento, ¿qué puede pasar? Que nuestro vehículo se apague debido a que nuestra batería de 12 voltios se descargue. Así que, ¿qué podemos concluir de esto? Que tener el sistema de carga y de arranque en buen estado nos asegura que nuestro vehículo esté funcionando en las condiciones pertinentes y no vayamos a quedar
en pana, como se dice, o varados en algún lugar el cual no deseamos o sea complicado llegar a algún pueblo o ciudad. Así que les recomendamos siempre revisar estos sistemas o ver que nuestro vehículo esté entregando el voltaje necesario a estos sistemas.